Gerencia Pública. Un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, doctor Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con este público radioescucha activo, participativo, con un tema interesante como lo es el papel de la Asamblea, la posible eliminación de la Asamblea, el referéndum revocatorio y todos los temas asociados que ustedes amablemente van motivando, van ingresando en este programa. Este programa es gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, y a Genosis Consultores. Fabricamos proyectos que solucionan problemas agregando valor. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven. Por Facebook, Gerencia Pública Venezuela. Y por Instagram, @inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0412-9551-756. También por el 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, buenos días. Tenemos hoy, como siempre, un interesantísimo programa que tiene que ver con lo que está en el tapete de la actividad constitucional, la actividad legal y por supuesto es ineludible la actividad política. Hoy vamos a hablar acerca de esta posibilidad que se asomó la semana pasada sobre la eliminación, la disolución de la Asamblea Nacional. Cuestión esta que está planteada desde los niveles más bajos, quiero decir, de los niveles de la gente que menos conocimiento tiene sobre la Constitución y las leyes, hasta gente con alto nivel de conocimiento de la Constitución y las leyes. Por ejemplo, me asombra notablemente cómo el doctor Isaías Rodríguez, quien fue pues fiscal general de la Nación, dijo sin más ni más, sin cortapisas, que el presidente de la República podía disolver la Asamblea Nacional. Lo dice sin aclarar, y si lo dice sin aclarar, por supuesto, crea una gran confusión. Y en este programa estamos para aclarar las cosas, para que la gente conozca Constitución en mano, ley en mano, qué es lo que está pasando en nuestro país, porque este programa trata de los aspectos constitucionales y legales que deben ser técnicamente utilizados por el gobierno para una mejor gestión. Y cuando hablo de gobierno, hablo de la administración pública. Y la administración pública no solamente es el Ejecutivo, sino
todos los poderes actuando en pleno para administrar los recursos de todos los venezolanos y para impartir justicia en general. Bien, vamos amigos a nuestra primera pausa musical. Hoy tenemos aún... Continuamos, estimados amigos. Bueno, les decía que hubo esa primera declaración del doctor Isaías Rodríguez, y como esa surgen muchas declaraciones que tienden a confundir a la gente. Esa es la tendencia. Sin embargo, yo creo que la gente cada vez está más clara, porque si algo ha sucedido durante estos últimos 16 años, 15 años, es un incremento notable de la cultura constitucional del pueblo venezolano. Mucha gente ya domina, pero domina notablemente comparado pues con el conocimiento que teníamos antes de todo este proceso, entre comillas, revolucionario. Había mucha apatía e indiferencia por parte de la gente que decía, bueno, mira, la Constitución, las leyes, es cuestión de los políticos. Ahora no, ahora todo el mundo habla de la Constitución y tiene Constitución en sus casas, en sus manos, para poder rebatir y combatir cualquier tipo de agresión que se haga contra la inteligencia del pueblo venezolano, con declaraciones que prácticamente ofenden su integridad intelectual. Ya vamos a entrar en esa declaración y vamos a ver qué significa que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. Previamente quiero conversarles acerca de lo que está armado, la trampa que está armada entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el CNE. Y yo digo la trampa en términos coloquiales porque yo aprecio, y siempre insisto, es un punto de vista personal, pero con base en la Constitución, insisto en que aquí hay una especie de confabulación o de coordinación tendente a tratar de anular la gestión de la Asamblea Nacional. Y este tipo de confabulación no hace más que agredir al pueblo venezolano y respetar al pueblo venezolano, que se manifestó el 6 de diciembre para que hubiese una correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional que le permitiera a esta llevar a cabo la función que nunca llevó a cabo durante 16 años, como es la de controlar la actividad del Ejecutivo. Y esto no es una cuestión de capricho o porque esté un partido con más fuerza que otro. Sencillamente el Ejecutivo tiene que ser controlado porque esa es la naturaleza de esta institución llamada Asamblea Nacional, y así lo pensó el constituyente. Y como todos sabemos, una persona influyente y determinante en esta constitución fue el fallecido presidente Chávez. Ahora, ¿cómo es esta coordinación nefasta? Yo tengo que empezar por decir que el Tribunal Supremo de Justicia, con estos magistrados que expliqué en programas anteriores, ¿por qué los llama el pueblo venezolano magistrados express? ¿Por qué son express? Porque estos magistrados sus nombramientos adolecen de nulidad absoluta, sencillamente porque violaron todo el procedimiento previsto en la ley del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, previsto para el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Extinta Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, existe un procedimiento para el nombramiento de los magistrados, el cual fue violado, pero flagrantemente, abiertamente, sin ningún tipo de delicadeza, ¿no? Y no solamente violaron la ley prevista, el procedimiento previsto en la ley del Tribunal Supremo de Justicia, sino que también violaron la Constitución en la parte correspondiente a la gestión que debió cumplir
el poder ciudadano y a la gestión que debió cumplir la misma asamblea para dar cabida en este proceso de postulaciones a la opinión del pueblo venezolano y a la opinión y a la defensa de los mismos magistrados que no tuvieron oportunidad. Bien, y si seguimos por esa vía, desde mi punto de vista, insisto, esos nombramientos son nulos. Y al ser nulos los nombramientos, sencillamente sus decisiones carecen de efectividad, carecen de eficiencia o carecen, digamos, de efectos en cuanto pues a su actividad. Y les leo lo que dice el artículo 138 de nuestra Constitución. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Yo infiero que los cargos, esa autoridad, esos cargos del Tribunal Supremo de Justicia están siendo usurpados. ¿Por qué? Porque sus titulares llegaron ahí por un procedimiento que adolece de nulidad absoluta. No solamente nulidad legal, sino nulidad constitucional. Por lo tanto, están usurpando cargos y los efectos de la usurpación de un cargo es que sus decisiones son nulas, no tienen pues ninguna validez. Es mi punto de vista. Vamos, estimados amigos, a un momento de publicidad. Y entonces hablamos de Grupo Inciplan, que es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. También es nuestro patrocinante Gnosis Consultores. Ofrecen apoyo en asuntos públicos, asesoría legal, servicios financieros y formación de recursos humanos como parte de su portafolio. En Gnosis Consultores convertimos amenazas en oportunidades. Nuestra plantilla de profesionales fabrican proyectos que solucionan problemas agregando valor. Visítanos ya en www.gnosisconsultores.com. Bien, estimados amigos, vamos a nuestra segunda pausa musical. Continuamos, estimados amigos. Les decía que hay una especie de coordinación nefasta entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral. Describía por qué el Tribunal Supremo de Justicia, desde mi punto de vista, genera sentencias que no tienen efecto alguno, por el hecho de que los magistrados están usurpando esos cargos. Y al usurpar funciones, como acabo de leer en el artículo 138, los efectos de su actividad es nula. Ahora, este Tribunal Supremo de Justicia, fíjense, y hago yo el breve recuento, ¿no? Violan todo el procedimiento legal y constitucional, nombran a unos jueces cuya primera actividad es impedir el nombramiento de los magistrados que le darían a la oposición las 2/3 partes. Por supuesto, si yo, primero eso sería nulo por lo que ya expliqué, pero al tumbar 3 diputados que le dan las 2/3 partes en la Asamblea Nacional a la oposición, ellos lo hacen como previsión para que estas 2/3 partes no puedan remover los cargos, porque está previsto en la Constitución que con las 2/3 partes, la opinión positiva de las 2/3 partes de la Asamblea, pueden ser removidos los magistrados del Tribunal Supremo. De esta manera ellos se cuidan de que la Asamblea Nacional pueda llevar a cabo pues esa acción. Y congelan
la investigación congela el proceso en el que tiene que determinarse si realmente hubo violación en el proceso eleccionario en el que resultaron pues estos magistrados favorecidos con la opinión del pueblo de Amazonas y el pueblo de Apure, porque ellos representan a Amazonas y a Apure. Aquí nos dicen las tejedoras, siempre con nosotros, estoy muy agradecido con ellas porque no se pelan un programa de gerencia pública, escuchando atentamente como siempre y aprendiendo muchísimo. Entonces esa es la gestión que está cumpliendo el Tribunal Supremo. Primero, protegerse, entre comillas, de que no puedan ser removidos porque no hay las 2/3 partes. Y segundo, lleva a cabo durante todo este año, lleva a cabo una cantidad, o genera, promulga, profiere una cantidad de sentencias en la que intenta anular la actividad de control que tiene la Asamblea sobre el Ejecutivo. Y eso lo hemos venido discutiendo martes a martes con la intervención de ustedes y con la explicación que yo pues que está a mi alcance ofrecer. Así ven ustedes que ninguno de los ministros va a rendir cuentas violando la Constitución, por supuesto, porque uno de los principios fundamentales en nuestra Constitución es la rendición de cuentas. Y esto lo hacen los ministros, el presidente del Banco Central y todos estos personeros que han sido citados y que no han acudido, amparados en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es entonces la labor del Tribunal Supremo de Justicia en estos momentos para intentar anular esta importante gestión de la Asamblea Nacional que le fue encomendada por el pueblo venezolano. Vamos, estimados radioescuchas, a una entrada de la emisora para... Continuamos, estimados amigos. Quiero recordarle a toda mi audiencia que este y todos los viernes de 6 a 7 de la noche tenemos una cita con Gabriel Reyes en Leaf Radio, por Radio Sintonía, por supuesto, la emisora que se escucha porque te escucha. Gabriel Reyes nos abre una puerta al conocimiento y divulgación de los derechos humanos de cuarta generación, libertad, igualdad y fraternidad a través de la radio y por internet en www.radiosintonía1420.com.be. No lo olvides, este y todos los viernes de 6 a 7 de la noche. También es importante saber que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben, amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Bien, amigos, explicaba entonces que esta actividad del Tribunal Supremo de Justicia se ha llevado a cabo, o se ha planificado y se ha concretado de tal forma de que la intención es anular, eliminar o sencillamente frenar la actividad natural existente en la Constitución, que es la actividad de control sobre el Ejecutivo y sobre otros poderes también. Y esa precisamente fue la intención del pueblo venezolano. Sin embargo, esto está siendo vulnerado, esto está siendo agredido por el Tribunal Supremo de Justicia con sus sentencias, tal como lo expliqué desde mi punto de vista. Por supuesto, el Ejecutivo, aliado con el Tribunal Supremo de Justicia, no presenta cuentas. Y si no presenta cuentas, de manera permanente está violando el principio de rendición de cuentas. Eso es lo que está pasando. Ahora, si nos vamos al poder ciudadano, observamos un silencio fatal por parte de
el defensor del pueblo. El defensor del pueblo pensará que no se mete en asuntos políticos, me imagino yo, no sé qué estará pensando, pero no dice nada en cuanto a ese irrespeto que se ha cristalizado permanentemente, no solamente a través del Ejecutivo, que no permite el control, sino que el Ejecutivo está basado en sentencias del Tribunal Supremo que son anticontrol. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos a un Ejecutivo actuando de su propia cuenta sin que haya ningún poder que pueda verificar todo lo que está haciendo, y no es una cuestión política, es algo que está en la Constitución. Uno de los efectos de esa actividad alegre, diría yo, del Ejecutivo es que todos los convenios que está firmando con organismos internacionales, públicos o privados, desde mi punto de vista, están viciados de nulidad. Si en algún momento cambia el gobierno y la oposición toma el poder, puede con toda propiedad constitucional y legal desconocer estos convenios, puesto que no pasaron por el filtro de la Asamblea Nacional, como está dispuesto entre las funciones y obligatoriedades de la Asamblea Nacional. Al no pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, sencillamente estos convenios son nulos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Asamblea, por supuesto. Yo creo que se llevó a cabo una actividad por parte de la Asamblea Nacional informando a todas las embajadas y a todos los organismos internacionales sobre este peligro, el peligro de que se esté comprometiendo al país por parte del Ejecutivo sin que haya una revisión y aprobación consecuente de los convenios y los compromisos internacionales de pago, ese compromiso en el que se está metiendo al pueblo venezolano para futuras generaciones, no está siendo verificado ni revisado por el órgano de control natural. Por supuesto, están viciados de nulidad, y el gobierno próximo, que espero yo que no sea de esta misma tendencia, puede perfectamente desconocerlos, y en eso tienen que estar pendientes todos los organismos. El defensor del pueblo entonces tiene un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque este irrespeto a la voluntad popular tiene que ser denunciado no solamente por la Asamblea ni por las personas que leemos la Constitución, sino debe ser denunciado por el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo no dice nada. Porque cuando yo doy mis talleres, por ejemplo, le pregunto a la gente: ¿de quién creen ustedes que el defensor del pueblo defiende al pueblo? ¿De quién lo defiende? Pues sencillamente lo defiende del gobierno. Principalmente, no solamente del gobierno, pero principalmente del gobierno, que es quien tiene el poder. Y así está muy claro en la parte de la Constitución correspondiente a las funciones del poder ciudadano. Estimados amigos, estimados amigos. Decía entonces que esta actividad del Ejecutivo sin control lo lleva a cometer desafueros, desvaríos, como son la suscripción de contratos comprometiendo la generación actual y futura, comprometiendo al pueblo venezolano, sin que esto tenga ningún tipo de revisión, de verificación por parte de quien tiene que hacerlo constitucionalmente, como es la Asamblea Nacional, razón por la cual los mismos están viciados de nulidad, y perfectamente el próximo gobierno pudiera no reconocerlos. En este sentido, la Asamblea Nacional, no estoy seguro, pero creo que envió comunicados a todos las embajadas y organismos nacionales e internacionales para que estuvieran en cuenta de esta irregularidad administrativa que viene llevando a cabo el Ejecutivo Nacional. Por supuesto, al lado del silencio absoluto de esta
a la luz de esta violación permanente de la voluntad del pueblo venezolano, esa voluntad que dijo claramente en las urnas: quiero que la Asamblea Nacional verifique cómo se dilapidó la fortuna del pueblo venezolano, qué pasó con todos los miles de millones de dólares que ingresaron al país y que ya no están y que no hay nada que los represente, qué pasó con eso. Entonces, la Contraloría, que nunca controló nada, ahora también se está aunada en esta confabulación para mantener un silencio absoluto en cuanto al control que debe ejercer la Asamblea, y al revés trata de hacer un control sobre la Asamblea, supuestamente, como denunciaba Ramos Salud, aleatorio, pero que implicó la investigación de 27 diputados de la oposición y de un diputado suplente del partido de gobierno o del PSUV. Eso es aleatorio según el control. Y en vez de controlar la actividad del Ejecutivo, que para eso se crea el Poder Ciudadano, para que ejerza control, y concretamente la Contraloría, como lo dice su palabra, en vez de ejercer control sobre el Ejecutivo, que es quien maneja la hacienda pública, quiere ejercer un control sobre la Asamblea Nacional. Vaya usted a saber. Entonces, por naturaleza, el organismo de control no controla o controla a quien no debe. Como no dice nada el Contralor General de la República en cuanto a la aprobación de estos convenios internacionales sin la verificación y la revisión de la Asamblea Nacional. Tampoco nos lo explicamos técnicamente. Por supuesto, políticamente tiene una explicación. Estoy en confabulación, estoy en combinación con los demás poderes, vale decir, Ejecutivo, Defensoría del Pueblo, que es del mismo Poder Ciudadano, y el CNE, que ya vamos a explicar por qué el CNE, para dar rienda suelta a una actividad sin control por parte de quien maneja los dineros de todos los venezolanos, que precisamente, y lo insisto hasta la saciedad, para que eso no siguiera sucediendo fue que el pueblo venezolano votó por una mayoría en la Asamblea Nacional que llevara a cabo la verdadera función de la Asamblea Nacional. Tiene muchas, pero la principal función es verificar, controlar el manejo de la hacienda pública. La Asamblea en concordancia con la Contraloría, pero la Contraloría nunca lo hizo y ahora menos. Sencillamente está tratando, de manera increíble, de controlar o verificar el patrimonio de cada uno de los diputados de la oposición. Bien, interpreten ustedes, bueno, aquí no hay mucho que interpretar. Esa es la labor también silente del Poder Ciudadano en cabeza del Contralor y del Defensor del Pueblo. Ahora, ¿cómo entra el CNE? ¿Cómo entra el CNE en esta combinación letal de la cual nos estamos defendiendo todos los integrantes de la ciudadanía y la Asamblea Nacional? Bueno, el CNE sencillamente debe cumplir por su naturaleza con facilitar la manifestación popular, la manifestación del pueblo venezolano que quiere llevar a cabo un proceso, quiere concretar un derecho previsto en nuestra Constitución, y el CNE, cuya función es proveer todo el servicio eleccionario en todos los niveles, lo que hace es obstaculizar todo el proceso refrendario que quiere llevar a cabo el pueblo venezolano, exigiendo la concreción de su derecho establecido en el artículo 72 de nuestra Constitución, como lo hemos leído y lo hemos analizado en otros programas. Por supuesto, el CNE argumenta que está llevando a cabo un procedimiento que es el procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular
del año 2007. Hasta ahí puedo convenir, pero no puedo convenir en que el CNE retrase, o sea, primero, también violando la ley de procedimientos administrativos, de simplificación de trámites y procedimientos administrativos, toma los plazos completos cuando la actividad que tiene que llevar a cabo en ese plazo pudiera llevar menos de 24 horas y lleva 15 días hábiles, por ejemplo. Aquí nos dice Sofi: hola profe, aprendiendo un montón, no deseo interrumpir, terrazas del Club Hípico. Gracias Sofi por tu intervención, pero interrumpe cuando tú quieras. Entonces hablaba de esta actividad del CNE, que lo que hace es bloquear la decisión del pueblo de llevar a cabo un proceso refrendario. El lapso, por ejemplo, después de la verificación de las huellas, eso es una base de datos que actúa en tiempo real, razón por la cual una vez finalizada a las 4 de la tarde este lapso de verificación, en una hora ya se tenía perfectamente la cantidad, la validación de las huellas. Sin embargo, se tomó 15 días hábiles, algo inaudito, algo insólito. Y no solamente el CNE viola estos, se lleva a cabo violando pues la ley de simplificación de trámites administrativos, sino que retrasa o toma más tiempo del debido. Después de esos 15 días que acabo de mencionar, tenía que, en los 3 días siguientes, entregar la constancia, el certificado de que la mesa de la unidad democrática, la mesa de la unidad democrática debía contar en 3 días de una constancia de haber cumplido con el 1%, sin embargo, se llevó más de 8 días. Perdón. Aquí nos dice Emily, nos dice Chuo: buenos días mi doctor, acá full sintonía de su programa en el 23 de enero. Gracias Chuo, siempre estás con nosotros en este programa. Emily nos dice: buenos días doctor Castellanos, ni mi esposo ni yo queremos perdernos un instante de su programa. Esto nos permite tener una visión real de lo que está sucediendo con la señora Lucena y todo este clamor por el revocatorio. Desde Morón. Vamos, estimados amigos, a una cuarta pausa musical. Nos decía Sheila. Emily desde Morón. Gracias Emily por tu audiencia, tuya y de tu esposo. La idea es aclarar, la idea es quitar las dudas y claramente pues podemos ver cómo el Consejo Nacional Electoral está tratando de violar los lapsos, y ella dice que está apegada, la doctora Lucena, que está apegada al procedimiento. Sin embargo, aquí analizamos en este programa los lapsos y la solicitud, la constatación de las firmas, que eran 20 días hábiles inexplicablemente, ¿verdad? Se cumplió el 25 de julio y ella lo informó una semana después. Luego, la solicitud de recolección de firmas, que era la constancia, también se tomó varios días más. Eso ha debido terminar el 26 de julio. Y no terminó el 26 de julio como ustedes lo saben, sino terminó el martes de la semana pasada, que era 2 de agosto. Así, debe tomar 2 días la constatación de los requisitos de la solicitud de la subsanación, que debió ser el 28 de julio. Bueno, eso no sucedió en ese lapso. 2 días para la remisión de la constancia a la Comisión de Participación Política, eso debió ser el 1 de agosto. Total que, de acuerdo al análisis que llevamos a cabo aquí en este programa, la aprobación de la solicitud de recolección, que va a llevar
va a llevar 15 días continuos. Debe el 16 de agosto producirse la aprobación y luego viene la proposición de los centros de recolección e instalación de captahuellas, que son 15 días hábiles, pero ella, por supuesto, en esta actitud de bloqueo, en esta actitud de torpedear el proceso, van a tomar el plazo completo. Esta cuenta nos da para que las manifestaciones de voluntad estén recogiéndose entre el 7, 8 y 9 de septiembre. La manifestación de voluntad del 20%. De tal forma que se lleve 15 días hábiles, inexplicablemente, hasta el 30 de septiembre, para que luego la convocatoria al referéndum sea el 3 de octubre. No hay razón para que no se convoque al referéndum el día 3 de octubre. Pero ya la doctora Lucena y los demás integrantes en general se han tomado más de 10 días de los lapsos que ellos mismos aprobaron en el año 2007 para este procedimiento referendario. Al tomarse más de 10 días, entonces esto va atrasando y eso va abonando en favor de que no se lleve a cabo un referéndum. Ahí es donde la oposición y todo el pueblo venezolano tiene que manifestarse de manera pacífica, con flores, si es posible, ¿no? Aquí nos dice Chela, doctor Castellanos, muy interesante su programa de hoy, sobre todo actual tema que nos inquieta a todos. Alicia, gracias Chela, siempre quiero estar al día de manera constitucional, legal, concordado con la parte política, que es lo que está sucediendo, que es lo que efervece en estos momentos. Alicia dice, hola doctor Silvio, aquí con mis amigas escuchándole, que nadie nos mienta más o nos manipulen los lapsos, así es que se hace, informar, que el pueblo sepa lo que dice la ley, cómo la obvian quienes debieran ser ejemplos, sus más fieles cumplidores. Sanare con gerencia pública. Muy bien, tiene razón perfectamente, ¿no? Alicia, ¿no? Y toda la gente de Sanare que nos escucha. Quien debe cumplir la ley y dar el ejemplo es quien primero la viola. Y esto va, desde mi punto de vista, y siempre insisto, ya se oirá como un cliché, eso sucede desde el Tribunal Supremo, pasando por el Ejecutivo, el CNE, Contraloría y Poder y Defensoría del Pueblo. Guido nos dice, aprovecho esta fabulosa pausa musical para felicitarle de nuevo por su programa desde San Antonio de los Altos. Gracias Guido, gracias por tu estimulante comentario y te agradezco que siempre estés aquí con nosotros. Eustoquio nos dice, qué programa tan educativo, le agradezco toda esa valiosa información. Esto se hará una cadena informativa a mis hijos y amigos que se creen todo lo que nos dice el oficialismo, que maneja la ley de acuerdo a su antojo. Maracaibo. Fíjate Eustoquio, la ley no se puede manejar de acuerdo al antojo. Aquí en este reglamento están los lapsos establecidos. No están siendo manejados a su antojo, están siendo violados por el CNE. Aquí está una ley del Tribunal Supremo de Justicia que establece el procedimiento para el nombramiento de los magistrados y fue violado abiertamente por la Asamblea Nacional anterior. Hay una constitución que ha sido violada también por la Asamblea anterior al no permitir la intervención con el silencio cómplice de el Contralor y el Defensor del Pueblo, quienes debieron revisar las postulaciones y generar una respuesta para que sucediera el nombramiento conforme a la ley y la Constitución. Diana nos dice, desde Victoria, Canadá, es usted el conductor, mi programa preferido, así entiendo mejor lo que pasa en mi amada y añorada Venezuela y lo que me dicen mis hermanos y tíos. Gracias mil. Gracias a ti, Diana, desde Victoria, Canadá. Quiero que reúnas la mayor cantidad de personas posible en esa atención de este programa para que estén todos al día. Gracias a ti por la sintonía y a toda la gente que nos escucha por allá en Canadá. Continuamos, estimados amigos.
le aclaraba a Eustoquio, que llama desde Maracaibo, que interviene por el chat desde Maracaibo, que no es que se maneja la ley a su antojo, ellos violan la ley. Porque una cosa es que tú manejes la ley interpretándola y pudiera darse una interpretación en uno u otro sentido cuando no está clara la ley, no está clara la intención del legislador, y otra es violar la ley, que es para mí es el caso pues del CNE, de la Asamblea anterior y del Tribunal Supremo de Justicia. Es mi punto de vista. Y Diana, bueno, le quería decir a Diana que reúna la mayor cantidad de personas, porque mientras esto más llegue, más conciencia habrá. Yo estoy seguro de que hablando con la Constitución, con la verdad y con la ley en la mano, sencillamente hacemos mejores venezolanos. Leslie nos dice, pues sabe mi doctor, acá en Naiguatá usted tiene mucha audiencia, y más ahora que ya no es zona rojita. Ja, ja, ja. Gracias por explicarnos en forma fácil, sencilla y práctica lo que es nuestro derecho y lo que dice la ley. Así lo seguiremos haciendo, Leslie, mucho más con ese estímulo de la participación de la gente desde Naiguatá. Cheo nos dice, buenos días doctor, esta mañana oí a un muchacho que entrevistaban en el noticiero que en nuestra Constitución no aparece esas figuras de comunas y una serie de cosas más que no encuentran cabida en la Constitución. O sea que se están haciendo cosas que no son legales y no las presentan como que sí. Acláreme eso, por favor, doctor. Santa Cruz del Este. Bueno, Cheo, yo estoy de acuerdo contigo y en sintonía con oponernos a esa figura de las comunas, porque la división político-territorial de Venezuela prevista en nuestra Constitución no contempla la comuna. Y la comuna, como lo dice la ley de las comunas, puede interferir en la división. Es más, una comuna puede abarcar hasta 3 y 4 entidades territoriales, porque pudiera estar en el punto de confluencia. Una comuna puede estar entre 2 municipios y tiene un territorio definido, así lo establece la ley. Cuestión esta que es contraria a lo que dispone nuestra Constitución. Pero Cheo, no nos asombremos porque con este gobierno sucede como la estrategia de quien está faltando a la ley, pero cada vez dice que debe seguirse la ley. No hay una ocasión en la que no aparezcan los personeros del gobierno mencionando a la Constitución. Sin embargo, creo que quienes más faltan a la Constitución son los personeros del gobierno. Es mi enfoque. Entonces, Cheo, no te extrañe que creen una figura inconstitucional para por ahí asignarle recursos, personal, quién sabe qué cantidad de cosas. Vamos, estimados amigos, a nuestra quinta pausa musical. Seguimos con Paesa. Estimados amigos, esto que dice Cheo tiene toda la razón, y como ustedes recordarán, la comuna fue negada en un referéndum. Fue una proposición del presidente Chávez que fue negada. Sin embargo, se introdujo a través de una ley. O sea, violando la voluntad popular, se introdujo a través de una ley, y ahí está la ley de las comunas, que define un territorio que no está en la división político-territorial. O sea que ahora me imagino que, violando la ley nuevamente, a lo mejor en los programas de educación se dice que la división político-territorial contempla pues estados, municipios y comunas. Lo dirá así de manera inconstitucional, porque aquí prácticamente lo inconstitucional es la ley. Entonces les decía a ustedes que si el Consejo Nacional Electoral se quiere reivindicar, porque ya se tomó un mes a decir cuál era la planilla de la recolección de las firmas, que un niño de 3er grado pudiera hacerla en 5 minutos. Probablemente, si usted le explica a un niño, mira, queremos una planilla donde esté un nombre, la cédula y la huella digital, la hace en 5 minutos. Probablemente. El CNE se llevó un mes. Entonces, con todo y eso, el procedimiento da para que el 3 de octubre, si se quiere reivindicar el CNE,
esté fijando la fecha del referéndum revocatorio. Y de aquí a allá, como lo hemos analizado en programas anteriores, deben cumplirse todos los lapsos, incluyendo el lapso de recolección de firmas que completarían el 20% del padrón electoral. Eso sería maravilloso. Hoy convocó el CNE una rueda de prensa donde invitó al cuerpo diplomático. Yo me imagino que si quiere quedar bien, porque internacionalmente estamos muy mal como país, no solamente en la OEA, no solamente en la UNASUR, en el Mercosur, en toda esta disputa que ustedes están viendo para la presidencia de un organismo internacional es, sencillamente en oposición al estado de cosas que sucede en Venezuela. Lo que sucedió con la expulsión y vejación de nuestros diputados en Nicaragua también da fe de que estamos muy mal. Y si hay declaraciones, por ejemplo, como un diputado dijo abiertamente, este gobierno seguirá con la política de expropiaciones, a sabiendas pues de que las empresas expropiadas o están en quiebra o no producen, sencillamente. Y además dijo ese diputado, y le tenemos ganas a una grande. Eso pareciera que es adrede para ahuyentar las inversiones en el país. Bien, entonces hablábamos del CNE en cuanto a la actividad que debe cumplir para concretar esa voluntad popular que no está cumpliendo y que está retrasando, violando sus propios lapsos de su propio reglamento diseñado en el 2007. Además de eso, hay declaraciones que ustedes ven por allí. Por ejemplo, otro diputado que dijo, es que este proceso es como cuando en una empresa, para que un cheque tenga validez, debe haber 4 firmas, por ejemplo. Pero si una de ellas está mala, entonces el cheque no sirve. Él está haciendo ese símil con este proceso refrendario. O sea, que por esa vía el presidente Maduro tampoco pudiera ser presidente, porque hubo muchas firmas malas, con o sin intención. Entonces tendría que anularse el proceso que llevó el presidente Maduro a la presidencia. Pretende este diputado que el CNE le atienda, y que porque hay 1000 firmas, 1200 firmas que no cumplieron el requisito, ¿verdad? De toda ese mare magnum de firmas, 1200 firmas, 1280 firmas según el CNE no cumplieron con el requisito, que se anule entonces el proceso. Imagínense ustedes. Afortunadamente, en un atisbo, una ranurita de luz que le llegó a la doctora Tibisay Lucena, ella manifestó que este es un proceso que va a ser decidido por el Ministerio Público. Es decir, si yo me siento afectado, usurparon mi firma, esa usurpación de personalidad es un delito. Tiene entonces un tipo penal establecido en nuestro código, que debe ser, el que se sienta afectado debe denunciarlo en el Ministerio Público y será culpable quien usurpó la firma. Pero usted no puede, por 1000 firmas dentro de millones, decir que se anula el proceso. Así yo introduzca la demanda penal, 8000, 9000 demandas penales, la demanda es contra la persona que usurpó, la persona que violó la ley. ¿Por qué? Porque penalmente la responsabilidad es intuito persone, es decir, la responsabilidad penal es personal. No podemos decir que porque hay 10 firmas malas que según otros personeros de la oposición fueron llevadas a cabo por personas afectas al gobierno para precisamente confundir, para embasurar este procedimiento, entonces por esa razón todo el proceso refrendario es anulable. Pues no es así. La doctora Lucena lo aclaró
y eso fue a la fiscalía. El que quiera denunciar que se le violó su personalidad, se le usurpó su personalidad, entonces vaya, y si es detectable la huella, pues esa persona con esa huella será la que va a responder penalmente. Así es. No puedo, entonces voy a anular a la MUD porque 1000 firmas están, como decimos en criollo, están chimbas. Bueno, ahí están las huellas. En cada renglón está la huella digital. Y si yo firmé, marqué mi huella y luego lo hice en otra parte, también estoy cometiendo delito, pues ahí está la huella. Entonces, Ministerio Público, impute al que llevó a cabo el delito. Y usted, que se siente usurpada su personalidad, demande a quien usurpó su personalidad. Pero usted no puede pretender que se anule un proceso refrendario porque le usurparon la personalidad a 1000 personas. 1000, 2000, ni 3000, ni 4000, porque entonces automáticamente el presidente Maduro tendría que ya no ser presidente. Porque hubo también firmas malas, bien sea de manera culposa o de manera dolosa. Es un absurdo introducir 8000 demandas, como lo dijo un diputado, 8000, 9000 demandas. Primero hay que parar este proceso para resolver las demandas. Todos sabemos que eso es falso de toda falsedad. Bien, estimados amigos, no quiero irme sin explicarles esta declaración del doctor Isaías Rodríguez, en donde expresa que el Ejecutivo puede disolver la Asamblea. Bueno, él tenía que explicar, y por supuesto le salió al paso, afortunadamente, porque de manera inexplicable el doctor Hernán Escarrá ha dicho cosas que, caramba, con todo el respeto que me merece, yo quisiera sentarme con él a ver de dónde las sacó. Pero bueno, el doctor Escarrá explicó que eso no es posible. No lo explicó, sino lo mencionó. Yo les digo a ustedes entonces que el presidente de la República puede disolver la Asamblea si y solo si, después de 3 intentos fallidos para nombrar al vicepresidente, la Asamblea Nacional se opone. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque la Asamblea Nacional puede emitir un voto de censura o puede oponerse a la proposición del nombramiento del vicepresidente hecha por el presidente de la República. En ese sentido, el artículo 240 dice: la aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su remoción. Es decir, llevo a cabo un voto de censura, remuevo al vicepresidente. Que es lo que no está sucediendo con los ministros. Ha habido, si mal no recuerdo, 2 votos de censura contra 2 ministros, pero como el Tribunal Supremo de Justicia ahora dice que ese control o ese voto de censura no implica remoción, aunque la palabra remoción está escrita en nuestra Constitución, bueno, los ministros siguen llevando a cabo actividad. Para mí esa actividad es nula porque está removido constitucionalmente. Continúo leyendo aquí. Dice: el funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo o de ministro o ministra por el resto del periodo presidencial. Dice luego el primer aparte: la remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente o presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. Entonces, tiene que suceder eso. Repito, la remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente o presidenta de la República para disolver
la Asamblea Nacional. Solo así puede el presidente disolver la Asamblea Nacional. De ahí en adelante, todo lo demás es tratar de confundir al pueblo venezolano, otorgándole al presidente de la República facultades que no tiene. Entonces, no se dejen engañar, lean claramente, este es el artículo 240 de nuestra Constitución. Ahora, ¿qué puede pasar? Como el Tribunal Supremo de Justicia faculta al Ejecutivo para que incumpla con la Constitución, ¿quién sabe qué puede pasar aquí? Pero hasta el momento no ha habido ningún voto de censura tendente a la remoción del vicepresidente. Vámonos a nuestra última pausa musical. Seguimos. Vamos, estimados amigos. Bueno, estimados amigos, si queremos que haya referéndum, si el CNE quiere reivindicarse, el día 3 de septiembre debe estar, el 3 de octubre, perdón, debe estar convocando al referéndum revocatorio, y el día 9 de septiembre deben estarse recogiendo durante 3 días, es decir, 7, 8 y 9, las manifestaciones de voluntad para que haya referéndum. Vamos a ver qué nos va a decir hoy la doctora Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Llegamos así, estimados radioescuchas, al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, y a Genosis Consultores, la fábrica de proyectos con agregados de valor. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el doctor Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Seguimos con lavinotinto.com, tremendo programa futbolístico. Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el